Pues muchísimas gracias. Buen día a todos, a todas, a todes. Estoy un poco enfermo, llevo una semana así y lamento no haber podido estar más presente. Pero bueno, voy a presentar un acercamiento al proyecto de investigación que propondré pues para acceder al doctorado, si es que eso se puede. El tema va a girar en torno a la noción de vida en la comunidad nahua de Acatlán, localidad de la montaña de Guerrero, y a los modos de existencia de entidades no humanas o alderhumanas, es decir, que poseen cualidades de humanidad, aunque no lo sean, como podrían ser los nacatamales, creo yo, empleados en la comida ritual que toma lugar durante la fiesta de Atzatzilistle o petición de lluvia en los primeros 3 días de mayo. El proyecto lo he intitulado de momento Oscuridad para dar a luz, el nacatamal y los devenires vivientes nacidos en la cocina ritual y la comensalidad de Nacatlán Guerrero. Aquí en el mapa pueden ver más o menos dónde se encuentra situado. El propósito de esta ponencia es describir brevemente los resultados obtenidos durante una investigación previa que realicé entre 2017 y 2018, al tiempo de mostrar un esbozo de una incipiente problematización y la pregunta de investigación, así como datos e intuiciones de los que más o menos dispongo para realizar la investigación. Concluiré mi participación con el objetivo principal del proyecto. Por ello, esta ponencia es tan solo una primera formulación de un material que aún requiere mayor documentación y datos que por cuestiones de tiempo y estancia en campo aún no se reúnen, pero que como parte del cierre de este diplomado voy a entregar un documento más elaborado que incluya una ruta metodológica que aquí pues no puedo incluir por tiempo. En principio, es importante explicar qué son los nacatamales y el contexto ritual específico que me interesa abordar. Nacatamal viene de la aglutinación de los vocablos náhuatl, nácat y tamali, que podríamos traducir como tamal de carne, ingrediente que varía de acuerdo a la latitud y a la localidad, pues se puede recurrir a la carne de cerdo, a la de guajolote y en mucha menor medida a la de res o a la de chivo. Esto pues en función de las condiciones ecológicas y económicas de la región. El nacatamal se prepara y se consume en distintas regiones como son Puebla, Veracruz, Michoacán, Sonora y fuera del país en Nicaragua y Honduras. A pesar de que todos se llaman igual, ninguno es esencialmente el mismo y a pesar de compartir también la base de maíz, se puede aseverar que materialmente son distintos. Esto se debe a la cultura, la cual la podemos entender como la forma en que cada colectividad dota a su sujeto social de forma particular, tal como lo describiera el filósofo Bolívar Echeverría, y que al analizarlo es, como dicen Catherine Good y Laura Corona, un procedimiento específico para entender una propiedad central de las relaciones sociales que abarca tanto las dimensiones económicas, materiales e institucionales de la vida colectiva como los procesos ideacionales de la cosmología, la significación, la estética, los valores, los conocimientos transmitidos, en fin, llegando hasta el ritual y el arte. En el caso de los que se elaboran en Acatlán, estos se preparan y se consumen en contextos rituales bastante acotados, como por ejemplo en el Día de Fieles Difuntos durante el 2 de noviembre, y un segundo momento donde se preparan y se consumen es en la fiesta de Atzatzilistle o petición de lluvias, ocasión en la que los hombres de distintas edades suben a combatir entre ellos ataviados con una indumentaria de tigre, entre comillas, bajo la consigna de que por cada gota de sangre derramada, una gota de lluvia caerá del cielo. Los nacatamales son cocinados por las madres y abuelas de los combatientes con antelación a la fiesta, entre el 25 y el 31 de abril, y los entregan a sus hijos que se batirán en las peleas del 1 de mayo para que ellos los ofrenden a la máscara cada noche junto con mezcal, sal y tabaco. No obstante, en otro tiempo los hombres seguían un régimen de ayunos estricto, en el cual no podían comer carne y subían a la cueva de Ostotitlán, donde además de coser sus máscaras, ofrendaban nacatamales, entre otras cosas, a la cueva, lugar que alberga pinturas murales de estilo olmeca que datan del preclásico medio, entre las cuales destaca la figura de un félido en la pintura 1D de la Gruta Norte. Posteriormente, en la noche del 1 de mayo se vuelven a preparar y les son entregados en la madrugada del 2 de mayo. Los combatientes suben en grupos de amigos o familiares cargando cada quien sus nacatamales y sus máscaras de ocelotl, así como un fajo grueso de velas y varias cadenas de flor de cempasúchil que en el camino ofrendan a cada una de las 280 cruces que delimitan el territorio acateco. Los combatientes que suben a pie saben que el recorrido es arduo y si suben a paso veloz desde las 5 o las 6 de la mañana, llegarán a la cima más temprano, cuando el sol no es tan intenso como el del mediodía, pues toma cerca de 4 horas llegar a la planicie donde se encuentra el adoratorio de Cruzco en el monte Tepehuehue. Es un espacio ceremonial donde acontecen los combates apenas un par de horas después del mediodía. Al arribar a la planicie, los combatientes sacan los nacatamales de su morral de ishle o de su mochila y prenden una fogata con la hojarasca y ramas secas.
Posteriormente se sientan alrededor y dejan tatemar un poco los nacatamales a las brasas, hecho tras lo cual comienzan a comerlos mucho antes del inicio del convite, que es cuando toma lugar la comensalidad colectiva, y de esta manera pues representan un preámbulo a las justas del 2 de mayo, las cuales ocurren entre las 2 y las 3 de la tarde. En esta localidad, los nacatamales son usualmente de cerdo, de guajolote o de pollo, y los tradicionales se hacen con tlitmole, el cual se puede traducir como mole negro o mole de fuego, pero también se hacen con salsa verde o salsa de jitomate. Y bueno, al quitarles más o menos la hoja de totomoxtle y partirlos a la mitad, lamentablemente no tengo fotos de eso porque eso no lo pude registrar, pero yo me acuerdo perfectamente y lo tengo en mis datos, en mi diario de campo. Los tamales son cóncavos y la carne no se mezcla con la masa. Su tamaño es algo grande debido a que almacena en su interior el trozo de carne con el hueso, es decir, no se hacen con carne deshebrada y al comerlos tatemados su consistencia es seca, evidentemente, cosa que eso no ocurre el 1 de noviembre cuando se ofrenda a los difuntos. Tras lo explicado, considero que conocer más sobre los nacatamales se haya justificado en algunas de las conclusiones de mi investigación anterior, intitulada Transmutación, ímpetu y desgarre, el cuerpo de los tigres de Atzatzilistle, de donde extraigo las siguientes ideas. En aquel trabajo intenté explorar la categoría cuerpo, enfocándome en los tigres que pelean, y no reparé en una distinción sustantiva entre cómo se abordaría dicho paradigma desde la antropología social y cómo sería desde la etnología. Por ello, el enfoque de mi investigación pues, fue un poco o un mucho antropocentrado, de manera que se dio primacía a las corporeidades tenidas convencionalmente por humanas. Y me topé así con la vicisitud de abordar el cuerpo de los tigres de la Tzatzilistre desde dos posibilidades. La primera, referida a Tlacaocelotl, y la segunda, encarnada por el Tecuán, dado que la gente suele emplear ambos vocablos de manera indistinta para referirse al sujeto que derrama sangre durante la fiesta. En el curso de la indagación más bien me percaté que las ideas evocaban algo relativamente separado, dado que en náhuatl suelen referir al peleador como Tlacaocelotl, que se traduce como hombre jaguar, ¿no? Y a la abstracción del félido, es decir, al jaguar o al tigrillo o al ocelote, pero ahí sí como tecuán. Aunque en español se opta más comúnmente por llamarlo tigre o tecuani. La segunda dimensión entonces nos habla de cómo la entidad tigre se manifiesta fenomenológicamente en su forma de devorador. De allí que de acuerdo a los análisis sobre la gramática náhuatl realizados por Marino El Chamú y por Telma Sullivan respectivamente, esta lengua marque fuertemente lo humano en oposición a lo no humano en ciertos contextos sintácticos, como en los objetos complementarios de los verbos te para género humano, la gente, y tla para todo el resto de cosas. En los verbos transitivos, nos dice Shamu, el prefijo del objeto es obligatorio, como ocurre con el verbo qua, comer. De allí que tequa significa muerde o devora a la gente, o sea, refiere a una fiera, mientras que tlaqua significaría que come algo, es decir, una persona glotona o comelona. Es así que si bien un sujeto puede corporizar en Acatlán a un tlacaocelotl, un hombre jaguar, durante los primeros 4 días que dura la fiesta, y habrá consecuencias observables a nivel socioantropológico, Tecuan nos hablaría más de un estado al cual no todos los sujetos pueden acceder, y cuando lo hacen se trataría de un estado temporal o reversible. En aquella investigación noté que Tecuán implicaría así un estado justificado por el cumplimiento de todas las prescripciones éticas y morales que pesan sobre el trabajo de un tlacaocelotl, las cuales van desde el cumplimiento de los ayunos, la importancia de la preparación física, la devoción a las potencias dueñas de los mantenimientos y el acto de combatir guiado por una intención apropiada, que es la devoción, la promesa inherente a lo que David Robichaud y otros colaboradores han denominado ex voto corporal en el caso de las danzas a los santos, como ofrenda corporal en las regiones de Texcoco y de Teotihuacán, recurriendo a la conceptualización ofrecida por Dietmar, Fabre, Golsen y Perret, que implica dar una parte de sí o su cuerpo entero. Es así que una investigación posterior tendría por objetivo, me parece, descentrar la categoría cuerpo de la pregunta principal y subordinarla en la indagación de las categorías puede ser sacrificio, autosacrificio, así como priorizar una comprensión respecto de las nociones locales de vida y de humanidad. Es así que este nuevo proyecto surge de una pregunta no antropocentrada y que fue muy, muy elemental. ¿Qué come un tecuán? De acuerdo a los análisis gramaticales ya citados, come gente, y en la praxis del registro observable solo se les ve comer nacatamales. Si nos permitimos emplear la noción de violencia rebotante de Maurice Bloch,
el tecuán puede reincorporar la vida presente a través de la reintroducción mediada por el consumo. En este sentido, comer nacatamal antes de la pelea se trata de restaurar una vitalidad obtenida gracias a la intervención y el aval de unas fuerzas exteriores y superiores. O sea, es como se reintroduce en forma de comida. Eso me lleva a lo que es un esbozo de la pregunta de investigación, y que sería, ¿se podría considerar al nacatamal que se consume el segundo día de la fiesta de petición de lluvia como una entidad viviente no necesariamente humana o de un tipo de humanidad distinta? Antes siquiera de aterrizar una hipótesis, me parece relevante situar el planteamiento del problema de investigación en dos relaciones gastropolíticas. La primera de ellas en torno a la serie Maíz, Fuego, Cocina, Mujeres. Pues es aquí donde toma lugar la intermediación culinaria, donde debemos tomar en cuenta lo siguiente. A. El tipo de vínculo entre Tlilbebetzin, un tipo de fuego suave o viejito, que en palabras del investigador acateco Francisco Palemón es la fuerza masculina coautora del mole en conjunción con las mujeres, y por el lado B, los artefactos con oscuridad o penumbra interior. Marinoel Chamú nos habla de los recipientes de cerámica como las ollas para hervir alimentos. En el caso de Acatlán encontramos que olla es contle, que se derivaría de contlili o tizne, el cual igualmente se asocia con el color negro tliltic. La segunda relación se daría en el proceso de consumo del nacatamal, no como alimentación a secas, sino como proceso de depredación. Encuentro sugerentes dos intuiciones. La primera viene de la frase le sacaron mole, que refiere que alguien le sacaron sangre, ¿no? Y la segunda es el acto de remover la hoja de totomoshle para comer el tamal como analogía predatoria de la fiera que desgarra la piel de su presa para comerla. Esto me lleva a recordar que en su tesis doctoral, Stan de Klerk argumenta lo siguiente. Comer entre los mexicas se asocia más bien con su estatus de cazadores y guerreros. No obstante, desde allí reconoce que el maíz era considerado una presa que debía ser capturada. El maíz, al igual que los recién nacidos, dice de Klerk, eran capturados del cosmos y es simbólicamente rostizados en un rito para ser consumidos por un cosmos hambriento. Guerreros, niños y mazorcas, hasta los dioses, etc., eran capturados y comparados con tortillas de maíz. Por su parte, Alessandro Lupo asegura que entre las pesquisas de Rosana Locke en San Miguel, Sinacapán, Sierra Norte de Puebla, los nacatamales normalmente van rellenos de pavo, pollo o cerdo con salsa de mole y también tendrían un significado relacionado con el cuerpo humano. La hoja que envuelve el tamal representaría la caja que contiene el cadáver, la masa de maíz molido sería su carne, la salsa rojiza de mole a base de diversos chiles equivaldría a la sangre y el relleno de carne simbolizaría el alma. En referencia al maíz es importante señalar que la continuidad apreciada entre el maíz y el hombre acateco es de consustancialidad. De allí que la palabra nacatamal sea en parte una derivación de la palabra tonacayo, el cual, tal como se compartió en una comunicación personal entre el doctor Gabriel Cruel, historiador de la UNAM, y yo, se debe traducir como nuestra carne, pues presenta el prefijo posesivo to y perdió el sufijo absolutivo tl, mientras tonacayotl corresponde a la idea de sustento o maíz. También hay que mencionar que aunque los dos conceptos están estrechamente relacionados en la cosmología náhuatl, tonacayo procede de la raíz naca, carne, mientras que tonacayotl, el verbo tona, viene del verbo tona, que es calentar o producir calor. De esta idea, Alan Sandstrom confirma que el maíz es una necesidad absoluta de vida, pues cuando los nahuas expresan el maíz es nuestra sangre, el significado es literal. De dicha metáfora implica que se trata de su comida más importante. Es el maíz el que brinda la humanidad a la humanidad, valga la redundancia, al hombre, ¿no? Dado que el maíz tiene cualidades humanas e incluso se le suele tratar como un hijo desde que se siembra hasta que nace en forma de jilote. Entendemos así que en el proceso de hervor y de trituración muere, y una vez hecho masa, esta es tomada por la mano de la mujer, quien la deposita en el comal y la hace renacer en forma de tortilla. Ahora sí, tras lo anteriormente expuesto, cierro mi intervención con el diseño del objetivo de mi proyecto, que sería investigar los marcos ontológicos que estructuran el sistema culinario nahuacateco, a partir del cual se dé cuenta del momento justo y propicio en el que los nacatamales devienen brevemente entidades vivientes de carácter alterhumano, similares a recién nacidos, destinados a ser depredados por el tecuani durante la segunda jornada de petición de lluvias en Acatlán Guerrero, de manera que se pueda hacer inteligible la red de agencias cosmo y gastropolítica encargadas de articular las nociones de vida y muerte en dicha comunidad.
Y bueno, lamento no tener fotos de los nacatamales nuevamente, pero pues eso sería todo. Muchísimas gracias.